Ya somos unos cuantos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenido Pablo a este encuentro, el sexto ya de este pequeño ciclo que arrancamos allá por abril, si no recuerdo mal, la convivencia en tiempo de corona, donde empezamos con la idea de socializar, de conversar sobre algunas herramientas propias de la comunicación, de la gestión de conflictos, orientado un poco a la convivencia, a gestionar los conflictos ante esta situación de no me animo a decir de encierro, pero bueno, sí, un poco de encierro que estamos viviendo ante la cuarentena, principalmente acá en Buenos Aires, en Capital y en Buenos Aires. Bueno, a raíz de eso empezamos conversando un poco a través de lo que es percepciones, manejo de emociones, comunicación no violenta, y bueno, llegamos aquí a este sexto encuentro eh, para conversar respecto de los chakras y arquetipos, que es el tema que trajo Miriam en el encuentro pasado. Y bueno, la idea es repasar un poco lo que se vio, teniendo en cuenta que pasó bastante tiempo del encuentro pasado, y ampliarlo hacia los chakras superiores. Quería agradecer a Mediadores en Red, como siempre, por el espacio, y bueno, y a mis compañeras Poppy, Miri y Sabri, que bueno, te quieren presentar. Ahí estamos, perfecto, bueno. Yo los saludo. También hola a todos, pero yo diría que vayamos pasando. Quiero recordar que, bueno, todos estamos en Mediadores en Red y que estamos ofreciendo estos talleres con el auspicio de Mediadores en Red. Y eh, nada, me parece que lo mejor es ir directamente a Miriam y que tomes vos la conducción, Miriam. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por compartir este rato en un día feriado. Nos costó retomar, pasó mucho tiempo porque, bueno, como todos saben, falleció una compañera, integrante de Mediadores en Red, una persona que todos queremos mucho, y bueno, creo que fue la última actividad que hizo Machu, porque me parece que fue un par de días antes de que ella se internara en nuestro primer taller. Y bueno, nos costó mucho retomar, pero aquí estamos. Nos van a faltar sus fotos. Ella siempre sacaba fotos y después nos mandaba las fotos del Zoom. Vamos a hacer como un repaso, porque pasó bastante tiempo, focalizándonos ahora sí, ya no en narrativa, sino en chakras y arquetipos, hacer una pasada más rápida por lo que vimos la vez pasada, y focalizarnos principalmente en los chakras superiores, que eran los que nos habían quedado pendientes. ¿Puedo compartir pantalla, Sabri? Sí, deberías poder. A ver, Me probá ahí. dice que no. A ver, probá de vuelta. Ay, sí. Genial. ¿Se ve? Perfecto. Sí, perfecto. A ver si lo ponemos. Bueno, como veíamos la vez pasada, los chakras son centros de energía para todo lo que es la cultura y la medicina oriental. Son centros de energía que tenemos distribuidos en todo el cuerpo, en realidad hay miles. Función es equilibrar el cuerpo físico como el cuerpo emocional. Cada uno de ellos funciona en una determinada frecuencia, que es lo que le da el color característico que tiene cada uno de ellos, como veíamos la vez pasada, al igual que pasa con el arcoíris, que tiene que ver con la frecuencia de difusión. Y en la funciones más lento o un poco más rápido. ¿Por qué hago este movimiento? Porque chakras es ruedas.
¿no? En sánscrito, y de ahí que van impulsando energía hacia afuera y hacia adentro. Después como nos vamos a detener en cada uno, entonces la otra idea que trabajamos fue el concepto de arquetipos, ¿no? Que decíamos que esta palabra fue acuñada por Jung, que fue un médico, psiquiatra, psicólogo suizo, discípulo de Freud, y dice Jung que los arquetipos son modelos universales de comportamiento, ¿sí? Que son el contenido del inconsciente colectivo, que es lo que él le agrega, ¿sí? Este concepto de inconsciente colectivo es lo que él le agrega al psicoanálisis. Y son imágenes simbólicas que se repiten en las leyendas, los mitos, las religiones de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los lugares, ¿no? Y son proyecciones o espejos universales de nuestras emociones. Acá puse algunos. Hay todo un tema con el que yo vengo trabajando en los últimos años, me estuve especializando en temáticas de... Entonces es como que hay toda una revisión en relación a esto, ¿no? Porque más allá de que los arquetipos se los consideran como genéricos, fíjense que el arquetipo del sabio, decimos el sabio, no decimos el arquetipo de la sabia. En el caso de la bruja, tampoco tiene la misma connotación el arquetipo de la bruja que del brujo, ¿no? Entonces hay algunos autores que consideran los estereotipos de género, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Presentan arquetipos. La vez pasada, tratando de ver con qué figura arquetípica más nos conectábamos, vinculada a los cuentos infantiles, y en general descubrimos que algo tiene que ver con nosotros. Y después vimos los chakras inferiores, el chakra raíz, que está en el sacro, el chakra sexual, que es el segundo, el chakra del plexo solar, que está 4 dedos por encima del ombligo. Y en relación al chakra raíz, que es el primer chakra, es el que nos conecta con la tierra, ¿no? Por eso está en la base. El arquetipo disfuncional, porque esto vimos también, ¿no? Que podemos relacionar los chakras con los arquetipos, justamente porque los arquetipos tienen que ver con proyecciones emocionales, ¿no? Los arquetipos representan la fuerza, el miedo, la belleza, etcétera, ¿no? La bondad, la maldad. Entonces, como los chakras, cada chakra se conecta también con una emoción particular, que está vinculada a los órganos y glándulas también, a las cuales esa energía se conecta con esa parte, cada chakra podemos asociarlo con un arquetipo funcional y un arquetipo disfuncional, ¿no? Que sería como la luz y las sombras. Siempre todos los arquetipos tenemos estos dos, podemos verlos desde estos dos lugares. El arquetipo disfuncional del chakra raíz es la víctima. Las emociones tienen que ver con el miedo, el sufrimiento, el desamparo, la falta de asentamiento, ¿no? La víctima es como que está a merced de todos los demás, necesita que le resuelvan, no sabe, no puede, no tiene, es como que todas sus necesidades están insatisfechas. Y el arquetipo funcional es la madre, ¿no? La madre en un sentido genérico. Acá tienen la fotito de la Pachamama, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que la madre es la nutrición, la madre tierra tiene todo lo que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia, ¿sí? El cuidado de nosotros mismos, de los demás. Y a su vez, cada chakra tiene una afirmación positiva, ¿no? Que está vinculada con este arquetipo funcional. En este caso, la afirmación positiva es yo tengo, ¿no? Yo tengo los recursos, en mí puedo encontrar esas herramientas para poder salir de esta situación de desamparo, de falta de asentamiento.
El segundo chakra es el chakra sexual, desde el arquetipo disfuncional es él o la mártir. ¿Se acuerdan que en el sentido, decíamos en el sentido de martirismo, ¿no? No en el sentido positivo que se les da a los mártires de la historia, sino el mártir que implica sacrificio, infelicidad, búsqueda de aprobación, todo lo que hace, lo hace para obtener, para hacer feliz a otro, lo hace por el otro, no hace cosas por sí mismo, ¿no? Como que la felicidad tiene que ver con que hacer cosas para el otro, pero desde un lugar de sacrificio. Y si en algún momento hace algo por sí, ¿no? Como que el caso que, por ejemplo, una abuela que dijera hoy no puedo cuidar a mis nietos, capaz que siente culpa, ¿no? Porque elegí hacer algo para mí. Esto tiene que ver con este arquetipo. Y el arquetipo funcional es la emperatriz, ¿no? Que la emperatriz tiene que ver con el placer, la alegría, el gozo, el bienestar. ¿Sí? Todo lo contrario, esta situación de sentirme infeliz porque no puedo gozar, no puedo encontrar el placer de la vida, ¿no? Por eso la afirmación positiva sería yo disfruto, ¿sí? Yo puedo gozar, yo puedo disfrutar, puedo brindarme bienestar a mí mismo independientemente de satisfacer a los demás. El tercero, el último de los chakras inferiores, es el del plexo solar, como les decía, está 4 dedos por encima del ombligo. Y el chakra disfuncional es el sirviente o la sirvienta desde el sentido de servir, ¿no? No de servicio. El sentimiento tiene que ver con el sufrimiento, la sumisión, la baja autoestima, también la necesidad de reconocimiento y aprobación, pero sin ser capaz de conseguirlo por sí mismo. O sea, son como esas personas que están por fuera, que nadie las nota, ¿no? Y que hacen cosas, ¿no? Pero siempre como que lo de los demás es mejor que lo de ellos, ¿no? Si tienen alguna opinión y otro le plantea otra cosa, rápidamente aceptan lo del otro, porque sienten que lo del otro siempre es mejor que lo que ellos pueden pensar o hacer. Y del otro lado, desde el otro polo, desde el arquetipo funcional, tenemos al guerrero o a la guerrera, ¿no? Es la fortaleza, la voluntad, la autodeterminación. La afirmación positiva sería yo puedo, yo puedo. El plexo solar es el centro de la autodeterminación. Y ahora vamos con los chakras superiores. Tenemos el chakra cardíaco, que está a nivel del corazón, el chakra garganta, justamente está en la garganta, el chakra del entrecejo, que también se llama tercer ojo, y el chakra coronario, que está en la coronilla y contiene a todos los demás chakras y todos los elementos. Es el más elevado, ¿no? La vibración más elevada. Vamos al cardíaco. El arquetipo disfuncional es lo que llamamos actor o actriz, ¿no? Son aquellas personas que ocultan sus emociones por miedo a sufrir. Van por la vida como si, ¿no? Como si, sin poder conectarse con la realidad, y por eso sabotean las relaciones, porque cuando alguien se acerca mucho, como a este núcleo vulnerable, pone barreras para no conectarse con esta realidad. Del otro lado, del arquetipo funcional, tenemos a él o la amante. Amante en el sentido de ser de amorosidad. Las emociones son la compasión, el perdón, el amor universal, la generosidad, la capacidad de dar y recibir amor. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque me siento bien conmigo mismo.
El tipo de energía de este arquetipo, fíjense en la fotito que puse, porque es porque es este tipo de amor que uno tiene por todo, ¿no? Por la naturaleza, no solo por los seres humanos que nos rodean, sino esta actitud de amorosidad ante el universo, ante los animales, ante la naturaleza. Charo hablaba de todo este tema del reciclaje que tiene que ver con una actitud de amorosidad desde este lugar, de la conciencia universal de lo bueno que es eso para todos, ¿no? La frase, la autoafirmación positiva es yo amo. Cuánta información, ¿no? Igual después van a tener todo el material. Ahora cuando terminamos, vamos a hacer un ejercicio y van a tener también el material para los que lo puedan ir viendo. El chakra garganta, como lo dice, está ubicado en la garganta, es uno de los más sensibles porque es el que está con menos protección, o sea, el contacto con el exterior. ¿Sí? Por eso cuando hay muchos cambios de temperatura nos influye, ¿no? En el funcionamiento, en este caso a nivel físico, pero también ante emociones fuertes podemos quedarnos mudos, ¿no? Cómo se afecta este chakra. Desde el lado del arquetipo disfuncional tendríamos al niño o a la niña silenciosa, ¿sí? La dificultad por expresarse, ¿sí? Hay mucha negatividad, mucha tristeza en este arquetipo, frustración. Puede ser que tenga que ver con un niño herido, ¿no? Con algo que le pasó en su infancia, y, por ejemplo, si estamos, no sé si les ha pasado que en alguna mediación o en alguna situación grupal haya alguien que no puede hablar, le cuesta, y si le hacemos alguna pregunta, se pone muy nervioso porque tiene mucha dificultad en su expresión, ¿no? Y esto puede tener que ver con algún sentimiento herido de su infancia. Desde esta dificultad de la expresión, ¿no? Que estaría en un polo, tenemos desde el otro lado al comunicador o la comunicadora. Los sentimientos tienen que ver con seguridad, confianza, creatividad, comunicación clara, directa y positiva, ser congruentes. ¿Sí? Yo hago una comparación en el libro con el mediador, porque todas las características que tiene este arquetipo tiene que ver con lo que nosotros esperamos que un buen mediador pueda hacer, ¿no? Generar empatía, generar confianza, tener la capacidad de decir cosas sin herir al otro. Esto también tiene que ver con cualidades de este arquetipo. Y en la foto que elegí, en realidad, bueno, es más allá de que tiene un contenido religioso, Jesús era un gran comunicador, como representante, podríamos decir, de este arquetipo, pero fíjense, a mí lo que me llamó la atención es ese rayo de luz que está dirigido como hacia la garganta, ¿no? Hacia la garganta y hacia el corazón. Porque algo muy importante, vamos a ver que el chakra de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, con la expresión, está entre medio del chakra cardíaco, del corazón, y el chakra del tercer ojo, que va a tener que ver con los hemisferios cerebrales. Entonces, va a ser muy importante esa conexión desde que lo que pienso lo pueda trabajar desde la energía del corazón y después expresarlo, ¿no? Para expresarlo de la mejor manera. Bueno, este es el famoso chakra del tercer ojo o del entrecejo, que está ubicado aquí, justo entre medio de los dos ojos. El arquetipo disfuncional es el intelectual, o la intelectual, ¿sí? Racionalización, obstinación, control, rigidez, se manejan
solo desde el hemisferio izquierdo, ¿no? No pueden hacer esta conexión entre los dos hemisferios, por eso esa sobreintelectualización de la vida, digamos. Vieron cuando hay, yo me imagino, por ejemplo, en una reunión, cuando se hacen juegos, ¿no? El intelectual va a poder participar desde los juegos que son de preguntas y respuestas, ¿sí? Pero cuando hay que poner el cuerpo, por ejemplo, o actuar, de hacer algo desde un lugar de improvisar, de conectar desde otro lado, es imposible, ¿no? Por esta rigidez y esta conexión solo desde el hemisferio izquierdo. El arquetipo funcional es el intuitivo, la intuitiva. Ahí tenemos la foto de Leonardo da Vinci, ¿no? Es la sabiduría, la imaginación, la intuición, la creatividad. Se dice que este arquetipo, los que están posicionados desde este arquetipo, tienen como la visión, ¿sí? Fíjense que donde está ubicado el chakra tiene que ver con la relación entre todo lo que es el ver y poder ver más allá, ¿no? Poder establecer otro tipo de conexiones entre un hemisferio y el otro, ¿no? Que es lo que va a dar la posibilidad de crear, de hacer algo diferente, cuando uno puede establecer conexiones entre ambos. Y la afirmación positiva es yo veo, tengo esa visión, ¿sí? De ver más allá, y por ahí ver otras cosas que otros no ven. Y el último arquetipo es el coronario, es el más elevado, como les decía. Desde el arquetipo disfuncional sería el egocéntrico o la egocéntrica, que se caracteriza por el narcisismo, la arrogancia, impone su voluntad, tiene sentimiento de superioridad. Yo pensaba, como un ejemplo, por ejemplo, un líder de una secta, que tiene mucha capacidad para influir en los demás, ¿no? Y poder imponer su voluntad y lograr cosas, que la gente haga cosas solamente porque el líder lo impone, pero siempre es en un lugar desde el egocentrismo, ¿es cierto? Desde el otro polo tenemos el maestro o la maestra, ¿no? En el sentido de la maestría, que se caracteriza, bueno, por el desapego, la trascendencia, la conciencia universal. Muy pocas personas, ¿no? Pueden llegar a vivir desde este arquetipo en su vida. Por ejemplo, el Buda Gautama, ¿no? Y la afirmación positiva es yo sé, en el sentido de entiendo todo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, entiende todo, tiene ese saber, esa sabiduría. Bueno, mucha información toda junta, ¿no? Pero bueno, algunos eran repaso. Bárbaro, estuvo perfecto, Miri, gracias, en serio. Bueno, la idea ahora es hacer una pequeña actividad tomando este tema, los chakras y los arquetipos que estuvo repasando Miri. Ahora yo les voy a pegar un link de este mismo PowerPoint para que tengan de consulta, y vamos a hacer una pequeña actividad en la cual lo vamos a dividir en 3 grupos. Popi. No, yo quería preguntar, antes de pasar a las actividades, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O tiene alguna inquietud, o lo preguntan después, como quieran? Lo dejamos para el final, para el espacio de preguntas, así, sí, ¿no? Hola, así Miriam. hacemos. Hola, Miriam, soy Silvina. Ah, porque no te veo, Silvina. Es que estoy con mala conexión, estoy desde el teléfono, así que estoy media... a ver si ahí me podés ver. A ver, ¿ahí me ven? Sí, ahí estoy. Ahí te vemos. Sí. No, lo único es que me llama la atención cómo
muchos de los significados de los chakras también se nos mezclan, ¿no es cierto? Está el yin y el yang y uno con otro, ¿no? El de la garganta, el del corazón. Es bastante difícil diferenciar algunos que son bastantes parecidos entre sí los chakras, ¿no? Así que en sus manifestaciones me imagino que debe ser la diferencia. Me encanta la explicación porque siempre en las clases de yoga hablamos de los chakras, del chakra coronario, del chakra de raíz y demás, y la verdad que es la primera vez que tengo una explicación tan acabada. Sí, por ahí lo que puede ayudar es conectar con esa zona, ¿no? El garganta tiene que ver con la comunicación, claro, la expresión, el poder o no expresar, ¿por qué no me puedo expresar? ¿De qué manera ayudar a que alguien se pueda expresar mejor? ¿Por qué me quedo mudo? El del tercer ojo tiene que ver con la visión, ¿no? Y además la integración de los dos hemisferios cerebrales. Claro, y el corona, bueno, allá ya estamos, todo está como muy por encima de todos, ¿no? Algo a lo que aspirar. Y después me pareció que hay algunos términos, me parece que, por ejemplo, el que es amante, cuando vos explicás, me parece que es mejor el término amoroso, ¿no? Es como cuando lo contaste, es como que explica mejor que amante, ¿no? Que parece una energía que puede ser no tan amorosa. Bueno, es sin la connotación, digamos, que le damos, sin esa connotación. Claro, amante, claro, amante de persona que ama, amante como sí. ser que ama, ¿no? ¿Y quién le puso estos términos? ¿Quién puso amante y no amoroso, así, digamos? Hay muchas clasificaciones, o sea, esto es una que yo adapté, que está tomada de una que se llama Wouters, pero hay muchas clasificaciones, son asociaciones y para identificar determinados tipos de energía y que bueno, yo lo que vi era que si lo podíamos pensar en el tema de los conflictos, nos puede ayudar a identificar si alguien está focalizado en un arquetipo disfuncional, más allá que en ese momento no, o sea, no tengas tanta formación o puedas identificar exactamente cuál es, pero te das cuenta que por determinadas características, si yo puedo conectar con el arquetipo funcional, es una manera, un tipo de abordaje que nos puede ayudar como una herramienta de intervención, o para ayudar a que alguien salga de ese lugar que no le está siendo funcional. Excelente, es muy bueno eso, es excelente, claro que sí. No, a mí me parece que lo que está planteando Silvina tiene que ver mucho con las traducciones que se hacen, ¿no? Que las traducciones no siempre responden al lenguaje, a las palabras que se utilizan en cada país. A mí me parece que pasa muy seguido eso con los libros traducidos, que a veces la traducción está pensada para todo Latinoamérica, para el hablante español, y es muy diferente España de nosotros. Creo que pasa más por una cosa de traducción. Claro, sí. Entendimiento. Bueno, ¿les parece que vayamos a la actividad y después total vamos a seguir poniendo en común y compartiendo otras cosas? Si quieren, pasamos. Buenísimo. Bueno, continúo entonces. Como les decía, vamos a presentarle una situación hipotética, van a ser 3 diferentes, se van a dividir en 3 grupos, en las cuales se trata de una persona que conversa con ustedes y que está posicionada desde un arquetipo considerado disfuncional. La idea es que ustedes puedan pensar preguntas o intervenciones que ayuden a que esta persona se posicione desde el chakra desde el arquetipo funcional de ese chakra. Yo ahora le voy a pegar las consignas, para cada grupo, y de acuerdo
al grupo que le toque, ya sea 1, 2 o 3, que entiendo que arriba a la izquierda le va a figurar la sala, 1, 2 o 3, es cuál es la consigna que van a tener la situación que van a tener que trabajar. La consigna es la misma, la cual veo en este momento. Los 3 grupos pudieran llegar ahí a alguna conclusión. Bárbaro. Bueno, ¿qué les parece que arranquemos con el grupo 1, que tenía el arquetipo de la víctima? Si quieren contar cuál era la situación y cómo la abordaron. Sí, es una mujer que le cuenta a una amiga que la dejó el novio, que está en la pandemia, que está sola, que encima ella el invierno la tira para abajo. Todo mal, todo mal. Bueno, me pusieron las chicas encargadas para que lea más o menos lo que fuimos pensando como para intervenir y hacerle preguntas. Bueno, en principio tratamos de ver en general cuál era su situación, si tenía familia, si tenía amistades, gente con la que se sentía bien. También medio también intervenir en cuanto a por ahí que vea que la pandemia es una situación de anormalidad, que eso en algún momento se va a terminar. También se nos ocurrió ver, por esto del yo tengo, ¿no? De la parte funcional del chakra, es que empezara a fijarse en las cosas que tenía, ¿no? Que tenía salud, o ver también, que viera que tenía, qué sé yo, bueno, familiares, amistades, pero que tenía brazos, como dijiste vos, Gaby, a manos, como para poder abrazarse a sí misma y encontrar con su amorosidad con ella misma. Después también buscar, indagar en los intereses que tenía, los cuales podía a veces hasta virtualmente juntarse con las mismas personas que compartían intereses para intercambiar desde una comida que les gustara o mismo las actividades que podían realizar, ¿no? En la medida de lo posible en esa virtualidad. También, no me acuerdo quién fue que dijo, ir a indagar un poquito en si creía en algo superior, ¿no? No ir a la religión o a una religión, sino que si creía que había algo superior a ella, universo, lo que fuera, para que ella se apoyara un poquito en ese tema, ¿no? A ver si tenía alguna creencia al respecto. Y bueno, no sé, díganme, chicas, si me olvido de algo más que habíamos hablado. Si alguna creo que es todo lo que, si no alguna, por favor, ayúdenme. Eso será más o menos lo que... ¿Pensaron en algunas preguntas como para llegar a eso? Desde una intervención, o sea, porque eso sería como el objetivo, ¿no? Que tendrían, tratar de ayudarla a conectar con lo que sí tiene, ¿no? Desde este lugar de la madre, de que tiene ella recursos, ¿no? No sé si lo pensaron, pregunto. En realidad lo hicimos todo como preguntas, porque también, claro, porque de repente la idea era preguntarte si crees en algo superior, o decirnos qué familiares o qué amigos tenés, qué apoyo emocional o, no sé, amoroso tenés alrededor tuyo. O sea, venían en son de pregunta todos estos objetivos que planteábamos. Así que bueno. Está bien. Un poco ver esto de qué cosas te conectan con lo que te gusta, con lo que te hace bien, digamos. Claro, lo que era tratar un poquito de llevarlo a algo positivo y al valor de ella misma, ¿no? Porque después de todo, me parece que es como que ella contaba todo lo que tenía, lo que no tenía,
de ella para afuera, ¿no? Nada de interior de ella, ni tampoco con las cosas exteriores como podían ser actividades, gente amorosa que la pudiera apoyar, o cosas buenas como por ahí tener salud, o sea, por fuera de ella ver lo positivo, ¿no? Un poquito, me parece que pasaba por ahí. Tema aparte, quiero felicitar a este grupo 1, que en la segunda vuelta Ani quedó sola en la sala principal en esta, y volvieron todas las compañeras para hacerla en la sala principal, como faltaba Ani. Totalmente, unas genias. Excelente esa improvisación y esa creatividad para resolver. Bueno, pasamos, ¿alguien si quiere hacer alguna acotación o alguna intervención que se le haya ocurrido, quizá vinculado con este primer grupo? Si no, pasamos Bueno, número 2. Como decía Ani, lo hicimos todo con preguntas, desde la normalización hasta las preguntas de, por ejemplo, esto que vinculábamos, el tema del invierno y que no se sentía, le daba como algún bajón. Ahí fue que pensamos la pregunta de, bueno, ¿qué comidas te gustan en invierno que vos puedas compartir con alguien en esta situación? Y desde la normalización habíamos pensado, bueno, si conocía a alguien que estuviera en la misma situación que ella en esta situación de pandemia. Entonces, bueno, fuimos todos, por ahí no estaban anotadas, pero cada una fue diciendo preguntas que tuvieran que ver con esto. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, pasamos al grupo 2, si les parece. Cuenten la situación y, bueno, y cómo la abordaron, qué preguntas o intervenciones pensaron. Activo el micrófono porque no decidimos vocero. No sé si alguna de las chicas quiere comentarlo. Nos acordamos al final y se nos cortó. Bueno, si no yo les cuento. Ahí Gaby levanta la mano. ¿Quién? Gaby levantó la mano, ¿no? ¿Gaby? Soy yo. Sí, no sé si me escucharon todo lo que yo dije recién. Sí. Ah, ok. Sí, bárbaro. Bueno, De modo Gaby, capaz. puede ser por eso. Charlamos bastante sobre el tema que nos tocó a nosotros porque, según lo que entendimos, es de una persona que habla con un amigo respecto a la situación que se le presenta con su hijo. Como que no se siente bien porque él hizo mucho esfuerzo en su vida para que su hijo tenga herramientas para la educación, dice que trabajó horas extra o doble turno, y parece ser que su hijo se quiere ir de viaje ahora. Entonces él no está de acuerdo porque dice que eso que él hizo, su hijo es un desagradecido, que la vida no es así, que ¿qué va a hacer de su vida? Pregunta por un lado, ¿qué va a hacer de la vida del hijo? Y después por otro lado dice, ¿quién me va a cuidar cuando yo lo necesite? Entonces lo que nosotros pensamos es cómo sacar a esa persona desde el lugar en el que está posicionado de como sentirse víctima, de que no se siente valorado, a este lugar más de disfrute o desde otro punto de vista, digamos, de la situación. Nosotros pensamos en primer lugar como legitimarlo, de que para la vida de su hijo seguramente ha sido importante todo lo que él hizo respecto a su educación. Entonces planteamos algunos puntos de legitimación de la importancia de que el hijo tenga recursos para valerse en su vida y de que el sacrificio de esta persona ha permitido que el hijo sea independiente. Y por otro lado, algunas preguntas que se las voy a ir leyendo porque las anotamos porque son varias. ¿Qué ideas de un buen hijo y de un buen padre? Porque van surgiendo diferentes cosas para encarar esto. Si se me corta, me avisan porque creo que está inestable en mi conexión. ¿Cómo te imaginabas el futuro de tu hijo? ¿Qué te hace pensar que te va a abandonar? Porque habla del abandono también. ¿Qué harías de tu vida ahora que no hace falta tu sacrificio por él? Si vos estuvieras en el lugar de tu hijo y tuvieras la oportunidad de un viaje, ¿cómo verías la situación? ¿Qué has conversado con él? ¿Qué necesitarías para sentir que tu esfuerzo sea valorado? ¿Qué tendría que pasar para que sientas que tu esfuerzo fue valorado? Porque se deja como muy en claro esta situación o sensación de desvalorización, de no agradecimiento y demás.
no es tan fácil pasarlo desde este lugar a un lugar de disfrute, de felicidad y demás, pero como hay que abrir el camino, digamos. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Caro, Noemí, Charo. Caro, No, creo que estaba levantando el dedo, ¿no? está levantando el pulgar. Bárbaro, sería, pasando un poco el limpio, sería un poco el reconocimiento, después una situación, digamos, una cuestión de empatía, de ponerse en el lugar del hijo ante esta situación y esta oportunidad, y un poco de ver el lado positivo, como qué implicancia positiva puede tener esto en sus propias libertades, quizá. Y conocer por ahí un poquito a ver qué le pasaba, porque por ahí, como decíamos, es algo que le pasa a él o que él percibe y por ahí no es realmente algo que le está pasando con el hijo, con el amigo, ¿no? Porque por ahí está él en ese momento de despegue del hijo o del amigo, porque decía que era un amigo, y en realidad es algo que le está pasando a él y no realmente lo que le está por ahí el otro sin ninguna intencionalidad haciendo, ¿no? Entonces ir trabajando desde ese lugar un poquito para que él sienta la importancia de su propio esfuerzo. Caro, me parece que vos querías decir algo, Caro. ¿Cómo, papi? Me pareció que habías levantado el dedo, por eso no sé si... Estaba diciendo que estaba bien lo que había leído la Gaby, era lo que habíamos escrito. Muy bueno, muy bueno. Pensaba que tal vez estaba como un poco desequilibrado en las preguntas que armaron, no porque esté mal, ¿no? Un poco desequilibrado, yo agregaría un poco más de indagar un poco más en las cosas que le gustan, fuera de la relación con el hijo, como que estaban todas las intervenciones muy focalizadas en el vínculo y los beneficios que para el hijo tuvo todo lo que hizo ella, o esa persona. Agregaría un poco más para tratar de buscar en qué otras cosas le causan placer, ¿no? Además de todo lo que implica a su hijo o esta otra persona. Sí. Solo eso, sí, Caro. Sí, ahí sumo que fue una de las líneas que pensamos que quedó una sola pregunta. Es cierto que hubo mucho más desarrollo de las otras dos líneas, pero hay una pregunta que apuntaba ahí, sí, que es la que dice ahora que como ahora que tu hijo se va de viaje, o que tu sacrificio no es necesario, que podrías hacer, ¿no? Sí. Sí. Buenísimo. No sé si alguien quiere agregar algo o pasamos a la última situación. Bueno, pasamos a la tercera, al tercer grupo. ¿Alguien del tercer grupo que tenga ganas de ser el vocero? Raquel tenía anotadas las preguntas, dale. Bueno, tengo los números. Bueno, me ayudan porque no me acuerdo bien, el tema era que la novia lo había dejado y él dice, bueno, que era mejor porque no le convenía y que además vivía lejos. Entonces teníamos que trabajar el sexto chakra, que era de llevarlo a lo intuitivo, porque él estaba intelectualizando todo. ¿Así era, más o menos? Bueno, se nos ocurrió que empiece a conectar. Entonces una de las primeras preguntas era qué era lo que más le gustaba de ella, qué lo había enamorado de ella, y qué cosas le alegraba. ¿Sigo? ¿Se escucha? Sí, sí.
Bueno, después como él hablaba, digamos, de la distancia, qué cosas buenas tenía la distancia para él, cómo se imaginaba su vida ahora, y o sea, qué tendría que pasar como para que la distancia no sea un problema. Esas fueron las intervenciones que se nos ocurrieron. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo tengo dos más. A ver. ¿Tenés algún sueño en la vida? Eso. ¿Y qué intuís que va a pasar de ahora en adelante, no? ¿Y qué tendría que pasar para que la distancia no sea un problema? No sé si lo dijiste. Sí, esa la había dicho. Muy bien, muy buenas. Yo pensaba también que el intelectual, al estar posicionado solo desde el hemisferio izquierdo, ¿no? Y sabemos que el hemisferio derecho, además de esto de la intuición, también tiene que ver con los sentimientos, ¿no? La empatía. Entonces, también hay una disociación entre lo racional y lo emocional. Entonces, por ahí alguna otra pregunta que lo conecte más con lo que está sintiendo, porque es lo que no está pudiendo expresar, además. ¿No es cierto? Habilitar por ahí un poco el diálogo desde los sentimientos, desde las emociones, que es lo que más dificultado tiene quizás el intelectual. Un poco esto, ¿qué sentís con esta separación? ¿Cómo está? En algún momento también dijimos cómo se sentía ahora, ¿no? Por ahí no la notamos. O cómo se sentía con ella. Tratamos en alguna medida de hacer esto de qué es lo que te enamoró, qué es lo que más te gustaba de ella, sentís que la seguís queriendo. Estas eran las preguntas que tenían que ver con los sentimientos, pero relacionados con ella, más que con sus propios sentimientos. Bueno, no sé si les ha resultado útil. Sé que es un tema complejo, o sea, que es como... Es complicado, me pareció. Complicado. Por ahí hay mucha información, ¿no? Que uno requiere como procesarla, volverlo a leer, poder conectarse. Es una información nueva, digamos, y que cuesta enganchar, si hablamos de lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Que siempre tiene que enganchar con algo que ya traemos para que nos resulte más fácil apropiarnos, y es como una información bastante nueva, entonces cuesta, ¿no? Uno tiene que volver y tratar de buscar ejemplos que lo ayuden a conectar. ¿Caro? Ahí estoy. Yo tengo una pregunta, porque me pareció piola, porque te arma un caminito, es como una hipótesis, ¿no? Como, sí, un caminito, pasar de acá a acá. Y ahí me surge la pregunta de si hay algo que explique que es mejor o más fácil pasar de la parte disfuncional hacia la funcional del mismo chakra, o podés pasar de la disfuncional a la funcional de otro chakra. Esa era mi pregunta. Ah, bueno, ahorramos tiempo, Mariné. Muy buena la pregunta. Ustedes fíjense que decimos que la energía desde los chakras inferiores hasta los chakras superiores es un nivel más elevado de vibración, ¿no? Y sobre todo a partir del chakra cardíaco, cuando si estamos conectados desde ese lugar, creo que los que hemos trabajado, los que somos mediadores, que hay muchos de los que están acá que lo somos, se dan cuenta como que en un determinado momento hay un cambio de clima, ¿no? De repente estamos en otro nivel, como otra vibración, y es como cuando las personas pudieron salirse desde este lugar de retaseo, ¿no? De que lo que yo tengo el otro me lo saca,
esta pelea, y de repente cuando pueden verlo desde otro lugar, hay un cambio total en el clima, ¿no?, de la mediación. Y ahí es porque estamos activando otro nivel de vibración. Y desde ese lugar es como que ahí decimos, bueno, a veces pasa con un reconocimiento, con un periodo de disculpas, ¿no? Algo que genera un quiebre y un cambio total en ese clima. Entonces, sí, a veces podemos conectar. Quizás a alguien ayuda más trabajar desde otro arquetipo, desde otro chakra, puede ser, digamos, porque, como decíamos, todo tiene que ver con todo. El tema es tal vez identificar en ese momento desde qué lugar más disfuncional por ahí está conectado, y sobre todo emocionalmente, ¿no? Por eso es importante poder ubicar, ¿no?, si hay desconfianza, si hay intelectualización, si hay miedo, o sea, esto de la identificación de las emociones como primer paso, que todos sabemos que es algo tan difícil porque no nos enseñaron, no tenemos vocabulario para las emociones. Entonces todo es estoy mal, ¿no? Si no le pregunto, estoy mal. ¿Y mal qué es? ¿No? No es lo mismo si yo me siento frustrada por algo, que si me siento herida o lastimada. Entonces va a ser diferente hacia dónde tengo que ir, de acuerdo a esto que estoy sintiendo. Obi. Yo me quedé enganchada, ahora que estás diciendo esto, que está surgiendo este tema, me acuerdo que en el grupo 1, en el primer grupo, me pareció como que se habían concentrado mucho en el objetivo, a dónde llevarlo, ¿no? Pero a mí me parece que a partir de esto que estamos hablando, para poder pensar dónde llevarlo, se tiene que sentir comprendido desde dónde está. No, primero, comprenderle la emoción a la víctima, de algún modo que sienta que se lo están comprendiendo, eso. Para mí es comprender, legitimar, reconocer, no sé, el nombre que quieran, pero... Y me pareció que ese paso se había salteado un poco, por ahí por la consigna, ¿no? Pero como en los otros dos grupos, de algún modo se tomó, un buen punto para tomar en cuenta. Ani, no sé si quería decir algo. Sí, no, lo que yo veo es que con que ver las cosas en un conflicto de esta manera y ver esta interioridad, ¿no? Está buenísimo, y como bien dice Poppy, sin dejar de legitimar el sentimiento, la emoción que tiene esa persona que trae un conflicto y que no, nada, de darle entidad a lo que está manifestando, ayudarlo en la reflexión, o ayudarla en la reflexión de su propia emoción, de qué es, de todo eso que pasa, que le pasa por dentro en realidad, porque en general cuando, por ejemplo, el caso que nos tocó a nosotros era muy para afuera, ¿no? Todo es culpa de lo que pasa afuera, la pandemia, me dejó mi novio. Entonces, es un poco invitar a conocerse un poco más, a que la persona que está en ese conflicto se conozca un poco más. No es fácil, obviamente, porque a todos nos cuesta reconocernos nuestras propias emociones, pero esto me parece que es como un avance que invita a la reflexión de la persona que tiene el problema, ¿no? Que se acerca o hay un conflicto en una mediación o lo que fuera. Eso. Y justamente esto que decías, de que pone todo afuera, porque tiene que ver con la característica de la disfuncionalidad de este chakra, ¿no? Como la falta de asentamiento, esa es la palabra, ¿no? No está arraigado. El chakra raíz es lo que me genera el asentamiento, y como que mis necesidades básicas está más vinculado a lo más primario, ¿no? De poder tener resuelto, porque incluso si una persona que el alimento o las cosas de subsistencia, es muy difícil que pueda
trabajar en otros niveles, ¿no? Elevar su energía porque la tiene toda ocupada ahí, y la víctima, ese lugar consume toda la energía. Alicia, estás muteada. No sé si Marinés había levantado la mano, pero a raíz de la pregunta esta que había hecho Caro, de si se podían intercambiar entre los distintos chakras, yo pensaba que en nuestro caso, el grupo 1, nosotros trabajamos en el yo tengo, ¿no? Pero tal vez, pensando en esto, también en el yo puedo, ¿no? En este desarrollo que tiene la persona hacia el yo puedo, porque yo tengo esto, luego puedo lo otro, o puedo fortalecer. Eso es. ¿Marinés? Marinés y Charo estaban. ¿Cómo? Bien. ¿Yo? Sí. Adelante. Bien, yo me quedé con esto de por qué tiene que ser el mismo chakra y no podés pasar a otro, pensando en que si tiene una cualidad más fuerte en el otro chakra, ¿por qué no llevarlo ahí? Esta sería una pregunta. Por otro lado, esto de buscar la contraparte siento que es algo que hacemos mucho los psicólogos. El que está maníaco lo deprimimos, el que está deprimido lo ponemos maníaco y siempre tratamos, digamos, como de compensar de esta forma. O sea que me parece perfecto esta forma de verlo. Pero me queda así, ¿cómo haríamos para pasarlo para el otro lado, a otro chakra? O si se tiene en cuenta cuál es el chakra en el cual es más fuerte. O sea... Y no sé si lo podemos determinar en un proceso de mediación. Tenemos es todo como más inmediato, que si fuese tal vez en un proceso terapéutico se podría trabajar de otra manera. Me parece que esto nos aporta una herramienta más. Y bueno, de repente, como decían, si trabajamos, está buenísimo poder trabajar con el yo tengo, con mis recursos y con la voluntad, ¿no? Con la voluntad para poder alcanzar eso, y ahí ya estamos elevando la energía, porque el centro de la voluntad es en el plexo solar y tiene que ver con el guerrero. Entonces está bueno simultáneamente poder conectarlo con sus recursos, con la madre, con la tierra, y con la voluntad para poder, tengo que poder, ¿no? Ustedes lo dijeron antes, el tengo y el puedo. Gaby, vos querías decir algo. Sí, pero Charo había levantado la mano antes. Estaba Charo. No, yo iba más allá de la mediación, ¿no? Digo, puede ser que cuando uno trabaja con el chakra de otro, digamos, también está trabajando con el propio, porque a mí me ha pasado tengo un caso que con un expediente que hice una constelación jurídica y donde en realidad a mí me costaba mucho trabajar ese expediente y me costaba mucho trabajar con la persona y en realidad era un tema también mío de mi propio chakra, que que me había elegido, o yo le había elegido a una persona, pero en realidad había un trabajo donde a mí empecé a ver un montón de cosas más allá del expediente, ¿no? Era como yo lo quería ayudar a que se dé cuenta de unas cosas, pero en realidad después me tuvo que servir a mí para empezar a trabajar mi propia tierra, mi propia emoción, porque en la emoción del otro estaba como metida mi propia emoción, que yo era como que no la registraba, ¿no? Y tuve que ir a un tercero a registrarlo, porque no me di cuenta sola. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta más? Con esto que dice ella, cuando yo leí el caso me dio bronca. O sea, lo que sentí yo fue bronca con este tipo que realmente, y aparte creo que otros del grupo también, con que era un beneficio porque estaba muy lejos. Por eso esto de la distancia. ¿Qué pasa con esto? Con lo que sentís vos. Claro.
Y bueno, esto es siempre sabemos que tenemos que hacer este trabajo, ¿no? El otro día hablábamos como de la doble mirada, que yo les decía que los mayas hablan de la doble mirada, ¿no? Como de estar conectado con el otro, pero a la vez mirarme a mí, cómo lo estoy mirando, y entonces qué es lo que me está pasando a mí con esto. Por eso ese tiempo, yo creo que tiene que haber como esa distancia operativa que decimos los psicólogos sociales, como para poder entrar y salir de este lugar y hacernos un escaneo, ¿no? Yo esto lo entiendo desde la psicología perfectamente, y desde la mediación, desde la transferencia y la contratransferencia también, pero desde esta mirada de los chakras, yo lo que sentí fue bronca, ganas de pegarle 2 cachetazos para decirle, tonto, lo único que podéis pensar de estos noviazgos que te dejó es esto. ¿O por qué no hablas de la bronca de que él te dejó? ¿Qué pasa con este sentimiento? ¿Cómo se trabaja a nivel de los chakras? No sé con qué chakra me conecté, pero con un chakra mío debe haber sido. Bueno, es como les decía, estamos trabajando estas herramientas, se componen, se integran con todos los distintos saberes que tenemos. Yo la respuesta que te puedo dar, que yo creo que tiene que ver con esto, que también nosotros tenemos que tener esta mirada en lo que nos está pasando. Y entonces al detectar ese enojo, si yo no hago algo con eso, sé que me va a costar operar o hacer una intervención que esté ayudando, porque desde el enojo es difícil que uno pueda hacer intervenciones más eficaces. Eso es lo que se me ocurre decir. No sé si alguien quiere. Gaby, vos estabas levantando la mano. Sí. Y Caro también. Me quedo un poco como una reflexión que yo misma puedo llegar a hacer. Me quedo un poco con lo que dijo Poppy hoy al inicio, de que todo tiene que ver con todo. Y bueno, primero gracias por darnos estas herramientas, porque nos ayudan como a pensar y a repensarnos, y es un desafío como poder traducir este idioma de los chakras como a la práctica, cómo a mí eso me sirve en mi rol, no solo de mediador, sino también en la vida cotidiana, ¿no? En la comunicación con las personas, y cómo transversalizamos este nuevo conocimiento en nuestra práctica cotidiana, sin solo mirarlo desde el arquetipo, lo funcional, lo disfuncional, sino cómo yo lo integro en la práctica. Creo que es un gran desafío, y que eso debe ser una cuestión de eso mismo, de práctica, y de por ahí tomar un poco más de conciencia, y de que las personas, aunque tengan diferencias, pueden coincidir en una, digamos, en la parte funcional de sus chakras, y no necesariamente como el que toma y el que uno tiene y el otro se lo quita, digo, pueden fluir y pueden encontrarse en armonía esas personas, o lograr la armonía entre ellas. No sé si puedo llegar a darme a entender lo que quiero decir, pero bueno, gracias. Gracias, Gaby. Caro, y ya para cerrar. Que cuando hiciste el repaso de los chakras, los primeros y los nuevos que incorporaste hoy, yo pensaba, ay mierda, yo me identifico con todos, porque ibas leyendo y decía, ay, yo soy esa, y yo tengo eso y yo tengo eso, ¿no? Y lo uno ahora, con lo que ha salido al final, que tiene que ver con la posibilidad, como es otra perspectiva de lo que desde la psicología sabemos, que es la posibilidad de identificarnos con la experiencia del otro, y desde ahí poder, ¿no? Como poder empatizar y poder como armar la intervención, pero para eso, claro, también tenemos que reconocer dónde estamos nosotros, que es lo que traía la Marine, y acomodarnos ahí para que podamos funcionar, sería desde un chakra, un arquetipo que al otro le sirva en ese caminito que estamos intentando. Eso. Bruni. Sí, gracias. Yo estaba pensando cuando hablaron del tema del enojo y que nos provoca a nosotros cuando estamos frente a la reacción de otro, por ahí se podría ver qué pasa con esos bloqueos de energía, ¿no? Si de pronto una persona se queda como muy estancada en una emoción o en una situación, ver por qué le está pasando esto. Puede haber un bloqueo de energía. Yo lo digo porque mucho en las clases de yoga se habla del tema de las energías positivas y negativas, y tanto que a veces puede haber ciertos bloqueos de energía, ¿no? Entonces, a veces también puede ser
un aspecto para tener en cuenta. Sí, gracias, Bruni. Con esto que decía Caro, de que ella dice, ay, yo me identifico con esto, me identifico con otro, en realidad todos pasamos por todos los arquetipos en diferentes momentos y en distintas conversaciones, y tal vez en determinadas situaciones nos enganchamos desde un arquetipo y en otras en otro, y bueno, también está bueno descubrirse en uno, ¿no? Uy, ¿por qué me enganché así? ¿Dónde me posicioné? Porque son patrones universales que todos tenemos incorporados. Entonces, depende de la situación, podemos ubicarnos en uno o en otro. Miri, perdón. Bueno, gracias, en serio. En principio eso, bueno, me quedé con algo que decía Poppy que me pareció interesante, esto del reconocimiento como primera instancia para luego habilitar a través de preguntas o a través de distintas intervenciones una comunicación más, instar a la reflexión, si querés. Y después me quedo con esto que fue saliendo al final, que habiendo leído el libro de Miriam, esta herramienta tanto para la mediación como para esto, para las relaciones y para uno mismo, en esto que decía recién Miriam de, ahora me pasa que como que todo trato de ubicarlo, me estoy posicionando de este arquetipo o de este otro arquetipo, y es una linda herramienta y es un lindo desafío para hacer respecto de uno y de su vínculo, independientemente de que acá hay muchos mediadores y que es útil también para el trabajo. Así que gracias. Me está rompiendo la cabeza con esto de que ahora todo pasa por un arquetipo. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que pensábamos la vida de acuerdo al libro que teníamos en la mesita de luz. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Es un poco eso, sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna palabra de cierre o... Ahí sí, Gracias a todos. Perdón, dijo muy bueno y útil. La ejercitación también nos permitió encontrar la dificultad para formular las preguntas que despertaran la intuición. Gracias. Mil gracias a todos. Estuve con re mal internet, así que estuve como de oyente, me encantó. Gracias, Miri, Gino, abrazos, abrazos. Gracias a todos por la participación. Genios. Gracias. Y viva San Martín, que nos permitió juntarnos hoy. Bien. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a todos ustedes. Después le compartimos por mail el PowerPoint, el mismo que le compartimos hace un rato y con otro enlace que pueda ser interesante vinculado con el tema. Genial, buenísimo. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias por sumarse. Gracias. Adiós. Muy lindo, muy lindo.